Hola, soy el doctor Alejandro Águila Tejeda, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y soy suicidólogo y psicoanalista. El día de hoy deseo compartirles un tema que para mí me parece importante porque va a abarcar tres aspectos que debemos tener en cuenta cuando se trata de una situación en riesgo suicida en casa. Hablaremos de la prevención, la atención y la posvención del suicidio y del suicida, sobre todo en adolescentes. Sabemos que ya es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad, según lo establece el INEGI. De entrada, saber que la prevención es todo tipo de información que podemos adquirir, compartir y que el tema del suicidio sea un tema que se hable. Normalmente es un tema oculto, con muchos mitos, muchos tabús, y difícilmente se expresa en forma familiar, común, cotidiana en casa. Esto ocurre porque pensamos que si hablamos de el tema, vamos a despertar ideas, conceptos, intenciones o motivar a alguien a hacerlo. Al contrario, esto es un mito. Hablarlo es una forma de saber qué pasa, qué siente, sobre todo el adolescente, cómo concibe la muerte, qué piensa respecto al suicidio. Por eso es recomendable que se hable y que no tengamos miedo a la palabra suicidio. De esta forma abriremos caminos, formas, manejos que se deben de hacer, sobre todo en la prevención. Si conocemos que normalmente la depresión es la patología más asociada, pues es un foco rojo que podemos identificar tempranamente y que se pueda atender, ya sea en forma familiar y si hay muchos síntomas, pues obviamente desde un enfoque ya clínico con especialistas. La depresión se cura, sobre todo si se atiende oportunamente. Tenemos también que identificar que toda la prevención va enfocada sobre todo no solo al conocimiento de lo que es el fenómeno del suicidio, en números, en estadísticas, en epidemiología, quién lo hace más, en qué condiciones, con qué método, y esta información se los voy a compartir. Normalmente, si se es joven entre 15 y 29 años de edad, está en riesgo. Mayormente varón, si hay impulsividad, una falta de control de las emociones, poca tolerancia a la frustración, y que podamos encontrar elementos como alteraciones en los hábitos del sueño, o que duerma mucho, que duerma poco, cambios en los hábitos alimenticios, que llegue a comer mucho o comer poco, o también se empiece a aislar, a tener poco contacto con la gente, a ya no gustar lo que hacía anteriormente, que se le llama anedonia, es la incapacidad o la falta del deseo y la voluntad de disfrutar lo que antes sí gozaban. De esta forma vamos encontrando los hilos, las condiciones que pueda hacer esos mensajes de que alguien no la está pasando bien, de que alguien está en una situación de riesgo. Y si a eso le sumamos que en casa, en familiar, a alguien cercano falleció, es decir, hay un duelo, o inclusive falleció por una condición suicida, puede ser un factor predisponente. También encontramos que si hay situaciones que en ese momento se viven como una crisis, ya sea de tipo amoroso, un rompimiento, una cuestión de conflicto, algo que esté ahí afectando en el vínculo con el novio o la novia, y si le agregamos problemas escolares, situaciones inclusive de bullying, y un dato que cada vez es más frecuente y nos debe llamar la atención es el accouting, es decir, la autolesión. Esto se hace porque la situación emocional en el adolescente lo está rebasando y no lo puede controlar, entonces lo desplaza a través de la piel y una forma de cortarse es sentir esa adrenalina, esas endorfinas que son hormonas que se activan al momento de estarse cortando y que inclusive puede ser adictivo. Y hablando de las adicciones, por supuesto, si el adolescente está atravesando por una condición adictiva a cualquier cosa, a cualquier sustancia, no solo la farmacodependencia, hablando obviamente del alcohol o cualquier otro tipo de drogas,
cualquier tipo de adicción al juego, la adicción a relaciones peligrosas, la adicción a juegos extremos y ese tipo de adicciones que de alguna forma las identificamos como conductas autodestructivas. Esto es preocupante porque entonces la persona, el adolescente, está desviando esa situación emocional y la está supliendo con la adicción. Toda adicción tiene que atenderse y diagnosticarse adecuadamente. Cuando hablamos ya de la palabra adictivo, estaríamos estableciendo un diagnóstico peligroso, grave e incurable. Pero hay etapas en las adicciones y si se atiende en tempranas épocas, en tempranas momentos, se puede atender y se puede resolver favorablemente. Pasemos a la cuestión de la atención de la persona que lo haya intentado, lo haya pensado, lo haya planeado. Nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Fisiología hemos identificado una ruta suicida. Esta ruta suicida tiene que ver con los pasos, el camino que puede llevar a alguien hasta la acción suicida. La primera de ellas puede ser esa situación de el pensar en la muerte. Si bien es normal que todos pensemos en cómo sería nuestra muerte, qué pasa si nos morimos, nuestro testamento, quién iría, quién va a llorar, etcétera, todas esas fantasías normales que pueden plantearse en cualquier individuo, en el momento en el que se convierte en una situación frecuente, insistente y pasamos al siguiente nivel que sería la situación ya no nada más de la ideación, sino la planeación. Aquí está el primer foco rojo. El planearlo y entre más estructurado esté el plan es de mayor riesgo. ¿Dónde, cuándo, cómo y qué método? ¿En qué circunstancias? Esas son los ingredientes de la planeación y si esta persona ya está con esa estructura, con ese nivel, con esas condiciones, tenemos que tomar mucha precaución. La planeación hace que la persona empiece a dejar de pensar en otras cosas para pensar en esa meta que sería la acción suicida. La acción suicida puede derivar en dos resultados. El primero, que efectivamente lo consuma. El segundo, que lo frustre. Es decir, que la acción no lleve a la muerte del individuo, pero que sí deje secuelas. Toda persona que intenta quitarse la vida debe llevar una atención psicológica y suicidológica, porque sabemos que el conflicto no se ha resuelto. Si hubo necesidad de hacerle una intervención médica como un lavado porque tomó veneno, pastillas o alguna cirugía porque se cortó o alguna atención médica porque se intentó ahorcar y no quedó o quedó con algún daño, con alguna lesión, es necesario pues obviamente la atención médica. Posterior a ello, la atención suicidológica. Y aquí me detengo porque es todo un proceso que lleva bastante tiempo y va a variar de individuo a individuo, sobre todo si esta cuestión de la acción suicida no es la primera vez. Es decir, ha habido otras ocasiones en donde el sujeto decidió quitarse la vida y no lo logró. 1, 2, 3. El número de intentos de suicidio es importante determinarlo para saber si ese conflicto tan fuerte se ha estado abriendo cada vez más en una gran necesidad de ser atendido y que no ha sido visto. La atención suicidológica involucra también a la familia, papá, mamá, hermanos y todas aquellas personas que vivan bajo el mismo techo o que tengan una influencia con la persona, deben acudir con el suicidólogo a manera de que podamos hacer un diagnóstico e identificar qué pasa con la dinámica familiar, los roles que tengan, las condiciones en las que estén, si hay una situación de crisis, porque para llegar a la acción suicida tenemos que contemplar dos condiciones. Una, esta situación de los factores precipitantes. Ya la había mencionado, alguna ruptura amorosa, problemas económicos, problemas escolares, problemas de salud, adicciones, etcétera, etcétera.
Esos serían los factores que llevan a alguien en el impulso a hacerlo. Pero los factores predisponentes, que es toda una revisión muy profunda que tiene que hacerse, como aspectos de personalidad, historia del individuo, la dinámica familiar, algunas condiciones que haya vivido tempranamente que pudieron haber sido drásticas, traumáticas, complejas. Estoy hablando de abandono, maltrato, abuso sexual, violación, situaciones que pueden haber dejado en la infancia huellas muy fuertes, muy dolorosas y que en la adolescencia se destapan. Así, debemos revisar no solo los factores precipitantes, sino los factores predisponentes y de esta forma tratar de enlazar qué es lo que le ocurre al individuo y por qué ha decidido quitarse la vida y ha encontrado esta condición. Desde la suicidología sabemos que en todo suicida hay desesperanza y también sabemos que en todo suicida hay una condición de visión en túnel. Esto quiere decir que solo ven su problemática y no pueden encontrar soluciones, salidas o respuestas a su condición emocional. La persona que intenta quitarse la vida debe buscar ayuda porque trata de encontrar la solución en la muerte por un problema temporal, tomando una decisión definitiva. También sabemos que en respecto a la atención del suicida, no solo involucrar a todos los que están alrededor del individuo, sino hacer conciencia de que esta situación se puede repetir. ¿A qué nos referimos? Tomar precauciones. Uno, todos los medicamentos deben estar vigilados, controlados por alguien más, además del adolescente. No dejárselos a él. Por experiencia sabemos que a alguien que se le ha medicado algún tipo de sustancia para ayudar a la depresión, a la ansiedad o la impulsividad, con esos mismos medicamentos puede intentar en otra ocasión quitarse la vida. Recordemos que el problema no se ha resuelto y la intención puede estar allí latente. Seguido de ello, tratar de no juzgar la conducta de la persona. El por qué lo hiciste y eres un tonto y eso no se hace y es pecado y es malo. Todos los juicios que hagamos en este momento no ayudan, no sirven e inclusive pueden precipitar un siguiente intento. Posterior a ello, es necesario también que entendamos que la persona requiere ser escuchada y escuchado empáticamente. Es decir, es más importante lo que nuestro hijo, nuestro adolescente nos va a decir que lo que queramos comentarle, platicarle o decirle. Eso le llamamos la comunicación afectiva. Es decir, recibir con cariño, con amor, con afecto, con atención y con una escucha abierta a todo lo que nos tenga que decir. Todas las situaciones que hay alrededor de una acción suicida son importantes. Cada palabra que usa el individuo en terapia lo aprovechamos para saber exactamente cuál es su sentir y su forma de comunicar. Escuchemos atentamente. Sumado a ello, si es necesario que aparte de la precaución, las atenciones y demás, preparemos al entorno familiar. Si se trata de un hijo que tiene otros hermanos, por supuesto, decirles qué pueden hacer en un momento de crisis, a dónde llamar, a dónde acudir, qué es lo que pueden actuar porque la situación en riesgo existe y debemos preparar a la familia. A lo mejor a la gente que nos ayude en casa, a lo mejor a la abuelita, quien se encuentre tan cercano o constantemente con la persona, debe saber qué hacer en un momento de crisis. Seguido y a manera de la atención, saber que la terapia suicidológica lleva un largo tiempo. Es importante ser constante, es importante tener la libertad, la confianza de decir todo y sobre todo hacerle ver al adolescente que es una ayuda no nada más para él, sino para todos. Y no hacerle sentir que es el que está mal en casa o el que no funciona o el que está loco y que requiere atención con un especialista. No, la situación es hacerle ver que es una ayuda profesional
y que de esta forma encontraremos las raíces de su decisión y que se le ayudará a tomar mejores decisiones y llegar a un punto en donde haga un proyecto de vida. Esa es nuestra meta con los pacientes que han intentado una o varias veces quitarse la vida. Y pasaremos a la siguiente acción, la posvención. La posvención es una actividad terapéutica que poco se hace en México y que también poco se conoce. Creo que dentro de la suicidología es la que menos se conoce. La posvención tiene que ver con toda la ayuda, la atención que se le puede realizar a los familiares y amigos de alguien que ya se quitó la vida. Nosotros en el INISAC hemos podido ir a escuelas, ámbitos laborales y espacios públicos en donde alguien decidió quitarse la vida y pues hay un efecto de estrés postraumático, hay un efecto de shock y de impacto, hay una movilización emocional de la cual hay que hablar. La posvención tiene tres fases muy importantes y esenciales que todo suicidólogo debe saber. Primero que nada, es esa resucitación. Necesitamos resucitar emocionalmente a los familiares y amigos porque al momento de que falleció su ser querido, también muere algo internamente. El duelo por suicidio es uno de los duelos más largos y más complejos porque implica la culpa, implica el porqué. La culpa hay que trabajarla, hay que elaborarla, hay que saber y hacerles enseñar, mostrar a los familiares que la decisión de quitarse la vida es una decisión autogestiva, es decir, solo la persona decide por sí mismo esta condición independientemente de lo que ocurra en el entorno. Es una decisión personal. Ayudándoles a esta resucitación, les mostramos que la vida sigue y que pueden continuar con sus actividades, hacer cosas nuevas, que pueden reír y que ese duelo en el que se están preguntando por qué lo hizo, la respuesta del por qué no la sabemos, se la lleva la persona a la tumba. Pero lo que sí podemos y debemos hacer es ese trabajo emocional en donde deben trabajar todo lo que son las etapas del duelo y que de esta forma se les acompañe a un proceso fuerte, doloroso y que deja una huella, un sello, una marca muy fuerte, muy importante y que no es que ya no duela, sino la idea es que duela menos y que ese proceso de posvención sea como una muleta en el proceso de ayuda y que alguien que está padeciendo una condición como esta no debería sobrellevarla solo. Pero la segunda parte, y a mí me gusta mucho en este proceso de posvención, se llama rehabilitación. La rehabilitación, como cualquier otra, tiene que ver con ayudarle a las personas a pasar en ese proceso como si fuera una muleta que ayuda a la persona a caminar. Aquí los suicidólogos nos podemos lucir con toda la información que tenemos, libros, artículos, películas, documentales, todo lo que nos ayude a que en este proceso de rehabilitación se entienda, se comprenda a nivel intelectual el proceso de muerte por suicidio, que es muy complejo. Y no es que se acepte, sino que se conozca esta condición que es milenaria, que ha ocurrido en todas las épocas, en todas las culturas y que ocurre en todas las personas, independientemente de que sean ricos, pobres, religiosos, no religiosos, chicos, grandes, inteligentes, no inteligentes. El suicidio no discrimina a nadie. Conocer de este fenómeno ayuda a que en la comprensión el dolor vaya disminuyendo. Comprender un fenómeno a las personas nos permite tener un panorama mucho más amplio de algo que nos ha impactado, nos ha sorprendido y nos ha cambiado la vida. Y el último punto y muy importante, renovación. La gente tiene que renovar las emociones, tiene que renovar el entorno, tiene que hacer cambios importantes internamente y externamente. Hay algunas personas que quieren conservar lo de su ser querido, pero esto no ayuda porque perpetúa ese vínculo, esa relación con alguien que ya no está.
Hay que renovar para crecer, hay que renovar para seguir vivos, hay que renovar para generar cambio. Pues con esto yo me quedo y les comparto que el suicidio es la única muerte que podemos intentar evitar. Trabajemos en ello. Muchas gracias por su atención.